La pregunta dice lo siguiente, en la figura de arriba, ¿cuál es el valor de Y? Vemos que Y es una letra que corresponde a la medida de un ángulo en este dibujo. Y el dibujo está formado por tres segmentos de recta que se cruzan entre sí, ¿no? O tres rectas que se cruzan, formando una especie de triángulo, ¿no? Y a la vez hay unos ángulos relacionados a estos, a estos segmentos. También nos aclaran que la figura no está dibujada a escala, no hay que dejarnos llevar por el tamaño aparente de los ángulos. Por ejemplo, nosotros podríamos pensar que el ángulo Y es un ángulo de 130 grados o algo por el estilo, ¿no? Pero la verdad es que tenemos que calcularlo utilizando propiedades. Bueno, ¿qué podemos decir del ángulo Y en primer lugar, el ángulo que nos interesa hallar? Esa medida, Y, corresponde a un ángulo exterior, ¿no? A el triángulo que se ve aquí en la parte central, este triángulo sombreado. Entonces, algo importante que debemos tener en cuenta es que si tuviéramos las medidas de los ángulos interiores, ¿no es cierto?, de este triángulo sombreado, podríamos calcular el ángulo Y utilizando la propiedad del ángulo exterior. Pero algo interesante es notar lo siguiente, ¿no? Podemos notar que el primero de los ángulos interiores de este triángulo sombreado, es decir, esto de aquí, no es otra cosa que un ángulo suplementario al ángulo de 80 grados que está por fuera. Estos dos ángulos juntos forman un ángulo de 180. Por lo tanto, el ángulo que va aquí debería ser de 100 grados. De manera similar, podemos ver que este ángulo de 130 grados, junto con el otro ángulo interior de este triángulo sombreado, también forman conjuntamente un ángulo llano de 180 grados. Por lo tanto, la suma de esos dos debe dar 180. Quiere decir que el ángulo interior que está en este vértice debe medir 50 grados, ya que 50 más 130 da precisamente 180 grados. Entonces, utilizando razonamiento a partir de los ángulos que se ven como ángulos suplementarios en el dibujo, logramos identificar la medida de esos dos ángulos interiores del triángulo sombreado. Ahora solo queda aplicar la propiedad del ángulo exterior. El ángulo Y es un ángulo exterior cuya suma es cuyo valor es la suma de estos dos ángulos interiores. En otras palabras, solo hay que sumar 100 más 50 para obtener el valor de Y, que sería entonces la alternativa